para ser rey. Edipo, el personaje central de una de las más altas tragedias de Sófocles, había nacido marcado con las señales aterradoras del oráculo que había predicho que sería el matador de su propio padre. Y sus padres, que eran reyes de Tebas, al tercer día de haber nacido Edipo, lo entregaron a un criado para que lo despeñara en uno de los montes cercanos. La compasión le perdonó la vida al recién nacido. Cayó en manos de un pastor y éste lo condujo a Corinto. Allí vivió largos años oscuro y olvidado. Conocedor un día de la predicción funesta que pesaba sobre él, huyó de la ciudad donde había vivido y se puso en marcha hacia Tebas. Penetró a la ciudad, que había sido su cuna, y comenzó a hacer vida común con sus nuevos conciudadanos. Se había presentado con las manos desnudas. Nadie lo conocía ni pudo sospechar que sobre su frente llevaba las huellas de un rey. Ignoraba su origen, jamás había conocido a sus padres y había vuelto del destierro destronado, reducido a la categoría de un simple ciudadano. Nada ni nadie pudo descubrir, por entonces, que Edipo fuera un príncipe y que debería reinar. Y vivía olvidado, oscuro, pobre y entregado a batir el pan de su vida con sus manos desnudas de ciudadano humilde y empobrecido. Pero al mismo tiempo que amasaba el pan de todos los días con el sudor de su rostro, hablaba con los habitantes de Tebas y adquiría con sus virtudes y su brillante talento una fuerte y viva popularidad. Y a la vuelta de poco tiempo, en medio del clamor ruidoso de una consagración, Edipo recorría las calles de la ciudad que lo había visto nacer maldito, aclamado por millares de bocas. Y así fue introducido en el palacio donde había reinado su padre y comenzó a ser rey. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué las vestiduras obscuras de aquel olvidado ciudadano de Tebas se trocaron en púrpura, y las manos que antes se magullaban con el arado y las herramientas de un taller, pudieron tocar el oro de un cetro y alzarse con la majestad con que se levantan las manos de los reyes? ¿Acaso había sido descubierto su origen, y todos los ciudadanos de Tebas, ávidos de hacer justicia, reponían en su trono al príncipe nacido con la noche obscura de una maldición sobre su frente? ¿Y qué condenado a muerte había visto aparecer el sol de su juventud en la lejanía del destierro? No. Nadie había desdoblado el enigma entenebrecido de aquella vida ignorada. Ni nadie había encontrado en la frente de Edipo las señales de su estirpe de rey. Edipo había ganado la púrpura y el trono con un gesto alto y fascinador de osadía y de talento. Porque la comarca de Tebas venía siendo devastada, desde hacía mucho tiempo, por un monstruo que tenía la cara y el busto de mujer y el resto del cuerpo de león. Era la Esfinge. Proponía a todos los viajeros que le salían al encuentro intrincados problemas. Y en caso de no resolverlos se lanzaba sobre ellos y los devoraba. El número de víctimas aumentaba de una manera alarmante, hasta el extremo de temerse que aquella comarca fuera totalmente devastada por el furor de la Esfinge. Y los ciudadanos de Tebas acabaron por ofrecer el trono al que tuviera la osadía de ver de cara al monstruo y matarlo. Edipo fue invitado a que saliera al encuentro de la Esfinge, y aceptó. Se encontraron cara a cara aquellos dos grandes enigmas, el de una vida ignorada de desterrado y de maldecido desde al nacer y el de aquel monstruo acelador. Edipo alzó su cabeza lo más alto posible y escuchó. La Esfinge dijo, hay un ser que anda a 4 pies, a 3 y a 2, y precisamente es más lento y tardo cuanto más son los pies en que se apoya. Oye, respondió Edipo, aunque tú no lo quieras, mi voz y tu perdición, es el hombre, el cual, de niño, se arrastra con las 4 extremidades, y de viejo busca un tercer pie en el bastón en que se apoya, encorvado por el peso de los años. La Esfinge estaba derrotada. Huyó despavorida, se despeñó y se mató. Y Edipo, todavía radiante con el fulgor de su osadía y de su talento encendido en la frente, fue arrebatado por el vértigo de la consagración popular. Todas las manos se levantaron para proclamarlo rey y coronarlo, y la ciudad de Tebas, libre del monstruo, vio, alborozada y estremecida, el torrente de la multitud que llevaba sobre sus hombros a un ciudadano oscuro y olvidado que, con su audacia y su talento, había sabido y querido ser rey. Y que lo había logrado. La Esfinge ha resucitado. La Sphinx, el monstruo enigmático que propone problemas y formula cuestiones pavorosas y oscuras, resucita en cada época, en cada siglo y en cada país. Porque cada época, cada siglo, cada generación se hallan de cara ante una herencia de enigmas que, de no ser resueltos, devoran y matan. Pero si la Esfinge ha resucitado y resucita en la mitad de cada siglo y de la vida de cada generación, Edipo ha resucitado y resucita también.
Y en cada página de la historia es posible encontrar el paso de Edipo, el instante en que él y la Esfinge se han visto cara a cara y también el momento en que un ciudadano olvidado y oscuro venido de debajo del techo de una cabaña, de entre el polvo y las herramientas de un taller, de mojar el pan de cada día con el sudor de su frente, ha contestado, con la cabeza echada hacia atrás en un arranque de osadía, todas las preguntas del monstruo, lo ha matado y enseguida ha sido proclamado rey. Aunque se haya nacido en una cabaña y aunque en una noche de infamia se haya pronunciado condena de muerte o de destierro. ¿Cómo y con qué herramientas se puede llegar a ser rey? La respuesta no es imposible, al contrario, es bien sencilla. Y hay que darla, para que hoy mismo se pongan en marcha los que se atrevan, como Edipo, a ver a la Esfinge y a medir sus fuerzas con el monstruo. Para llegar a ser rey, el primer tesoro que es preciso formar, a trueque de todos los desgarramientos, es el de una personalidad rotunda, alta, avasalladora. Porque la propia personalidad es la raíz de donde deben partir y de donde deben irradiar las fuerzas que doblen los hombros y las espaldas de los hombres al hallarse delante de nosotros. El hombre, ha dicho Goethe, obra todo lo que puede sobre los demás hombres por su personalidad. Y si se posee una personalidad hecha, martillada sobre yunques macizos y fuertes y se tiene toda una musculatura interior que no se cansa ni se abate, no es necesario ni hablar, ni escribir, ni obrar. Basta que se sienta la presencia de la propia personalidad, para que se haga sentir el peso, la gravitación de un poder decisivo e irresistible de fascinación. No basta tener y ostentar una fachada de personalidad. Porque en esto, como al tratarse de las monedas, es muy fácil deslumbrar con las apariencias, pero el solo contacto, no ya pruebas recias y profundas, basta para disipar el engaño y para descubrir el fraude. Y los que han sondeado un poco los enigmas de la vida y han podido tocar el interior de algunas vidas, saben que no bastan las fachadas y que no es nada difícil encontrar debajo de ellas aristas rotas, de fragilidad y de impotencia. De aquí que en punto a edificar nuestra personalidad, procuremos huir de las fachadas y de las meras apariencias. Y si solamente cobre tenemos, acuñemos cobre, si tenemos oro o diamante, acuñemos personalidades de oro o de diamante. Porque es preferible ser una vil y obscura moneda de cobre, pero buena y que pueda servirnos para comprar aunque sea un mendrugo de pan, a que hagamos una moneda falsa y tengamos que caer en la ignominia de que en pleno mercado, donde se entrecruzan los valores humanos y son puestos a prueba, se nos arroje marcados con la infamia de los monederos falsos. Y en posesión de una firme, recia y sólida personalidad, edificada, construida, sobre la piedra angular de nuestro espíritu y de nuestra propia carne, podemos esperar que con nuestra sola presencia empezaremos a fundar el reinado en que más tarde seremos ungidos con el óleo con que se hace la consagración de los reyes. Cayo Mario había edificado una alta personalidad. Con ella había logrado pesar decisivamente sobre su siglo. Pero una serie ininterrumpida de reveses lo arrojó al destierro. Y fue entonces cuando apareció con toda su fuerza el alcance de la personalidad de aquel célebre romano. Fue aprendido durante su viaje de desterrado y, previa a una enconada deliberación de los magistrados de Minturnas, fue condenado a muerte. Sin embargo, desde luego no fue posible encontrar quien se atreviera a ejecutar la sentencia de muerte. Porque las manos de los soldados temblaban de admiración, de respeto, hacia aquel viejo caudillo de Roma. Por fin un soldado arrebató su espada y se dirigió hacia el lugar donde Mario esperaba que se decidiera su suerte. Pocos momentos después se veía llegar a aquel soldado al punto mismo de donde partió. Venía confuso, trémulo y espantado. Y al encontrarse delante de los magistrados que habían pronunciado la sentencia de muerte, gritó desaforadamente: «Yo no puedo matar a Cayo Mario». Esto despertó un movimiento inesperado de admiración y se dejó a Mario que continuara su camino. Emerson y Carlyle llegaron a ser los maestros de su siglo y de su generación. Uno, el primero, pronunció sus oráculos en América, el otro, Carlyle, los dijo en el viejo continente. Ambos llegaron a colocarse en las alturas desde donde se desatan las barcas de todos los pensamientos y de todas las vidas. Un día se encontraron. Emerson penetró a la estancia donde Carlyle preparaba sus mensajes para su siglo. Quedaron sentados uno frente al otro. Reinó un silencio profundo. Y en medio de la quietud inalterable de aquel instante, aquellas dos águilas del pensamiento, sin el vano ruido de las palabras, sentían el roce fecundo de sus alas. Pasó un largo espacio de tiempo. Enseguida los dos maestros se pusieron de pie,
Estrecharon efusivamente sus manos en señal de despedida y se separaron. No hablaron. Pero se lo habían dicho todo. ¿Cómo? Con la sola presencia de sus personalidades. Y esto hacen todos los días los hombres edificados en roca, a diferencia de los que han sido construidos sobre arena, lo dicen y lo hacen todo y obran sobre los hombres, según la frase de Goethe, por su personalidad. En cambio, las personalidades que no son más que una mera fachada, una apariencia de musculatura interior, se derrumban y caen de una manera irreparable el día en que se les aplica la piedra de toque de una crisis y de una tormenta. Y entonces todos tienen que exclamar: nos habíamos equivocado, creíamos tener un rey y solamente encontramos un hombre vestido de príncipe, que vale menos que un mendigo. Y se dice entonces la frase fuerte de aquella célebre mujer que increpó a Boabdil arrebatado por el vértigo de su desbandada: bien puedes llorar como mujer el reino que no has sabido defender como hombre. El libro es otro de los elementos de alcance decisivo para llegar a ser rey. No es más que la prolongación de la propia personalidad. Porque no es el libro más que un ancho y fecundo respiradero del propio pensamiento. Pero con un libro se puede y se llega a reinar un día, muchos días, un siglo, muchos siglos. Y se puede reinar no solamente sobre los hombres, sino sobre los mismos reyes, sobre los capitanes y sobre los ejércitos. Más aún, con un libro se puede echar abajo a los reyes, a los conquistadores y fundar sobre sus escombros un nuevo imperio. Mientras Luis XIV deslumbraba a su siglo con el esplendor de su reinado, penetró por las calles de París, un hombre oscuro y desconocido. El recién llegado escribió la Nueva Eloísa. Y la nobleza, que hasta entonces había vivido entregada a rendirle culto a la persona del rey y en medio de los convencionalismos y artificios de la corte, comenzó a sentir una irresistible nostalgia por la naturaleza desnuda y espontánea. Una dama noble había dado orden de que se le preparara su carroza para asistir a una reunión. Poco antes de salir encontró aquel libro sobre una mesa. Abrió sus páginas, se sintió fascinada por el estilo y por los personajes. Fue arrebatada por un éxtasis en presencia del libro y lloró hasta bañarse cuerpo y alma. Amanecía y aquella dama continuaba bebiendo el pensamiento del autor. El cochero se acercó en estos momentos a preguntar tímidamente que si no salía la señora. Y ella ordenó que fueran soltados los caballos, porque deseaba apurar el vino que le había embriagado. El autor del libro era Juan Jacobo Rousseau. Más tarde escribió el Contrato Social, que fue devorado por los espíritus inquietos y atormentados de aquel tiempo. Y siguieron su marcha los años. Y aquel artífice de libros y de quimeras, traspasó los umbrales de la eternidad y pareció haber muerto para siempre sin haber desquiciado nada ni a nadie. Pero un día, cuando la monarquía francesa parecía empezar a rejuvenecerse bajo la mirada de Luis XVI, muchas manos obscuras pasaban frente al Palacio de los Reyes. El descendiente de Luis XIV, un tanto movido de extrañeza, le preguntó a uno de los nobles que si era aquello un motín. A lo que contestó, con acento profetice el noble: no, Majestad, es una revolución. Y cada mano, de las muchas que juraban en medio del tumulto, había tomado una tea encendida de las páginas de los libros de Juan Jacobo. Y todos los millares de manos que parecían millones de antorchas encendidas que prendieron fuego al andamiaje ya apolillado de la dinastía reinante y que luego alzaron la guillotina y decapitaron al rey y a la reina, no eran más que los centenares de páginas de la Nueva Eloísa y del Contrato Social que habían atizado la hoguera de la sublevación. Han pasado muchos años desde que Juan Jacobo pasó con sus libros debajo del brazo y desde que los arrojó sobre la monarquía francesa como un desafío, y todavía han seguido extendiéndose los dominios de aquel fabricante de quimeras, que está muy lejos de ser ajeno a la misma revolución rusa. Pues es bien sabido que León Tolstoy, precursor y artífice del desquiciamiento de la Rusia de los zares, era un ferviente devoto de Rousseau hasta el punto de que llevaba colgada al cuello una efigie del autor de la Nueva Eloísa. Con unos cuantos libros continúa siendo Juan Jacobo un soberano que dispone a su arbitrio de las dinastías y que sigue fundando, aunque duren poco tiempo, imperios de sueños y de quimeras. Enrique VIII, en un arrebato de orgullo y de lascivia, se había separado de la Iglesia católica. Enseguida se dio a la tarea de fundar su propia iglesia. Y tras de una enconada persecución estableció el protestantismo. De este modo Inglaterra vino a caer de rodillas delante de Lutero. Y a partir de ese día, el catolicismo ha tenido que hacer grandes esfuerzos para reconquistar las posiciones perdidas.
Entre las acometidas victoriosas que más tarde ha dado el catolicismo en Inglaterra, se encuentra lo que se ha dado en llamar la crisis de Oxford. Esa crisis ha consistido en el hecho de que algunos protestantes de pujante relieve por su ciencia y su prestigio, comenzaron a desertar de las banderas del protestantismo, para echarse, en un arranque de fervor y de entusiasmo, en los brazos de la Iglesia católica.